Hoy vamos a hablar un poco sobre Jonatán. Jonatán, el amigo de David, ¿no? Hijo de Saúl. Nos damos cuenta que era un hombre, que también era un hombre sin miedo, un hombre valiente. Por lo general en nuestro entorno siempre se está enfrentando una batalla espiritual entre el bien y el mal. Eso es permanente, todo el tiempo. Sin embargo, nosotros solemos vivir la vida como si todo está en completa paz porque quizás no lo percibimos en un determinado momento, porque no sé, quizás no tenemos el discernimiento en algún momento dado o la persona no desconoce un poco de esto, pero en nuestro entorno siempre se está presentando una batalla espiritual entre el bien y el mal. Entonces, vemos que hace 2000 años Jesús reunió tropas y las mandó a pelear con armas espirituales, ¿ok? Vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 16, y leemos el versículo 18, dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ese es un versículo que conocemos mucho, ¿ok? Que lo hemos escuchado más de una vez. Ahora, yo quiero que no nos vamos a enfocar cuando Jesús llama a Pedro, que está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿ok? Sino que vamos a enfocarnos donde dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros hablamos militarmente, o cuando hablamos en un tema de defensa, las puertas son realmente una medida defensiva, ¿ok? Si nosotros pensamos o ha visto películas de la época medieval, los castillos que tenían batallas y guerras, las puertas eran una medida defensiva. Es decir, nosotros como iglesia, dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, ¿ok? Contra una contención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como iglesia debemos tomar la acción de derribar esas puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces la fidelidad no se trata solamente de mantener el fuerte, de resguardar lo que ya tengo, sino incluso conquistar el territorio enemigo, ¿ok? Entonces, véanlo así. Si nosotros entendemos que los que tenemos a Cristo, que los que conocemos de la palabra de Dios, somos llamados hijos de Dios y que estamos en luz y no en oscuridad, nuestro deber para que las puertas de la muerte no prevalezcan es avanzar. Es avanzar y no temer. Porque decimos, bueno, allá hay muerte, allá hay personas que están en oscuridad, están muertos espiritualmente. Entonces, vamos a avanzar. Hay que recuperar el territorio que tiene el enemigo, pero que pertenece a Dios. ¿Ok? Todos sabemos que el Señor hizo todo y que Dios le pertenece todo. Entonces, hay una diferencia en este asunto, en el tema de ser, vamos a decir, ofensivo, vamos a decir la palabra, ofensivo no de ofender, sino ofensivo de ir a la ofensiva. Y es un tema de personalidad. Tenemos que marcar una diferencia en la personalidad de cada quien y los temas espirituales. Porque y yo no sé, pero hay personas que están hechas para ser arriesgados. Yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, donde yo vivía, habían unos hermanos, unos morochos, que salíamos siempre a patinar y patinábamos y nos íbamos a patinar a largas distancias. Yo recuerdo que vivíamos en Bellomonte, cerca de la iglesia, y patinábamos hasta la California Sur con patines en línea, porque había un parque de patinaje, pues de rollers. Y ellos eran sumamente arriesgados y ahí había una recuerdo, y había muchas cosas, y mientras cuando yo me montaba en la a mí me asustaba lanzarme, porque yo era un niño, a mí me asustaba, y mientras que ellos no. Ellos ahí llegaban y ¡fum! Y se lanzaban de una vez y era como que hubieran nacido patinando, pues. Entonces,
vemos que hay gente que pareciera que está hecha, está lista para el riesgo, que está lista para intentar algo nuevo, para tomar ese riesgo sin un mayor problema, no le preocupa. Pero eso no quiere decir que realmente cuando Dios los envía lo puedan hacer, ¿me entienden? Y a veces es como que, bueno, lo hacen es simplemente por el propio. Pero vemos que hay otras personas que esto no es una cualidad común, ¿me entienden? O sea, que su umbral de riesgo es menor. Entonces, vemos que en cada persona, el umbral de riesgo es diferente, ¿ok? Hay personas que pueden llegar a ser más arriesgadas que otros, pero lo cierto está que aún así, tú seas una persona que tú prefieres estar en lo seguro, es decir, si el ser arriesgado, si el ser osado no está en tu sangre, no quiere decir que esté exento por tu forma de ser. Es decir, por eso le digo que hay que definir una diferencia entre lo espiritual con la personalidad. ¿Por qué? Porque resulta que tú puedes ser una persona muy, muy cuidadoso, muy cauteloso a la hora de tomar riesgos, pero si Dios te usa y Dios te llena, entonces seguramente vas a ir a hacer lo que Dios te envíe. Podemos verlo en la palabra. Gedeón fue un ejemplo de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No estamos exentos ninguno de que debamos ser arriesgados a la hora de conquistar el territorio que le pertenece a Dios. O sea, podemos pensarlo así. O sea, si lo comparamos con los dones espirituales como la misericordia, como la fe, ¿ok? Que no tengas el don no significa que quedas exento de cumplir los estándares de la vida cristiana. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, a lo mejor tú no tienes un don de sanidad, a lo mejor tú no tienes un don de interpretación de lenguas, a lo mejor no tienes un don de fe. Pero eso no quiere decir que quedas exento de vivir una vida cristiana, una vida llena de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora, la cuestión está que si nosotros no nos sometemos a riesgos, no nos sometemos a momentos de riesgo, no podemos ejercer la fe. La única forma que la fe se crezca es que la ejercites, porque es como un músculo. Entonces nos encanta vivir en esa burbuja de seguridad donde aparentemente todo está bien, donde aparentemente no pasa nada. Pero la realidad es que en la vida, Dios nos llama a someternos a momentos de riesgo donde no podemos ejercitar la fe. Véalo en estos últimos meses que hemos vivido pandemia, desde inicios del mes de marzo. Estamos viviendo pandemia en casi las naciones del mundo entero, confinamiento, distanciamiento social, bueno, y que distanciamiento social, se ha vivido eso. Y nos ha llevado a comprender que, por lo menos la gente que le gusta los negocios, debe tomar riesgo, debe buscar emprender, debe buscar, ¿me entienden? Entonces, para poder ejercitar la fe, nos ha llevado a ejercitar la fe en que Dios es quien nos sostiene, en que lo que estemos haciendo Dios nos va a proveer, nos va a cuidar, más allá de que estemos en los templos, más allá de que estemos en el trabajo o no. ¿Ok? Entonces nos lleva a ejercitar la fe. Ahora, la mayoría de los cristianos muchas veces preferimos tomar una decisión que esté fuera. O sea, déjame ordenar la idea. Les explico. La mayoría de nosotros preferimos no arriesgarnos. Es lo que quiero decir. ¿Ok? Porque preferimos no arriesgarnos a tomar una decisión que esté por fuera de la voluntad de Dios. Y saben, eso hace que terminemos decidiendo hacer nada. Quiero explicar esa frase. Todos sabemos, y por lo general uno habla y uno dice,
No, bueno, si es la voluntad de Dios, entonces si es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, bueno, pero ¿qué carrera quieres estudiar? Bueno, yo quiero estudiar ingeniería, si es la voluntad de Dios, pero no nos movemos y no hacemos nada para ejercitar la fe, para determinar si Dios respaldará eso. ¿Me entiendes? Entonces, decimos, bueno, es la voluntad de Dios, pero tampoco buscamos que Dios nos hable para decirnos si es su voluntad o no. Entonces, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios si nos quedamos de brazos cruzados? Entonces pasan los años, y te das cuenta que no te quedaste esperando si era la voluntad de Dios porque decidiste no hacer nada. Y te digo algo, ya eso es una decisión. Pero considero que es una decisión equivocada. Usted se imagina que los apóstoles al momento de expandir la iglesia en el libro de los Hechos se quieran diciendo, bueno, vamos a ir a tal ciudad. Bueno, vamos a esperar si es la voluntad de Dios. Y se quedaran esperando. Bueno, vamos a esperar si es la voluntad de Dios. Y vamos a esperar, vamos a orar. Y vamos a esperar. Yo no estoy diciendo que usted no va a buscar la dirección de Dios ni que no va a orar. Claro que sí. Pero si vemos como Dios le dijo a Josué después que él recibió, ¿ok? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Camina que yo te seguiré. O sea, las columnas irán tras de ti. Mientras el tiempo que tenía viviendo antes, Josué, la columna iba adelante, las columnas iban delante y ellos iban detrás. Pero resulta que con él fue diferente. Entonces, eso requería tomar el riesgo. Abraham tomó el riesgo cuando Dios le dijo, toma tu casa, tu parentela y muévete y ve a la tierra que te entregaré. Imagínate. Eso toma una decisión. Eso es una tremenda decisión. Si a ti Dios te dice hoy, mira, agarra todos tus corotos, agarra tu familia, todo el mundo, y le voy a hablar algo. Cuando Jesús hablaba en ese tiempo de familia, no se estaba refiriendo solamente a la familia, sino a todos los que eran los siervos, todos los que trabajaban para él. O sea, esa era su familia. Entonces, y Dios te diga, agarra todos tus corotos y te vas a ir para, no sé, para Pakistán. O camina, como le dijo a Abraham, recoge tus cosas y empieza a caminar, que yo en el camino te digo para dónde vas. Si eso no es un riesgo, yo no sé qué. Porque realmente cuando nos quedamos con el tema de vamos a ver si es la voluntad de Dios, entonces nos quedamos en una indecisión. Pasa mucho con los temas de matrimonios, de noviazgo. Entonces ¿qué será, Señor? ¿Será, Señor, que si es ese el muchacho, si ese es mi idóneo, si esa es mi idónea, si esa es mi mujer virtuosa? Pasa mucho. Y entonces se le quedan preguntando a Dios si es, pero Dios lo que te está diciendo es que puedas ver en esa persona, ¿ok? Que puedas ver en esa persona las cualidades y el fruto del Espíritu Santo para que tú decidas si esa persona es con la que quieres compartir tu vida. Entonces te quedas esperando, entonces pasa el tiempo, entonces si el hombre te está cortejando, entonces el tipo se cansa, bueno, pero ¿hasta cuándo? Pues? ¿Me entiendes? Entonces, a veces solo lo que necesitamos son unos segundos de un valor inigualable, de un valor desmedido, desmesurado, ¿saben? Vamos a tomar el ejemplo de cuando estaba la tormenta y que Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro decidió salir de la barca. Imagínense ese momento. Yo siempre he puesto ese ejemplo y lo he dicho varias veces. Si usted alguna vez ha ido por lo menos aquí en Venezuela, los que me ven desde Venezuela, los que no están en Venezuela, hay unas playas llamadas que están en Morrocoy, un parque nacional donde hay unos cayos y uno tiene que ir como en unos peñaritos, en unos barquitos. Cuando esos peñeros salen a mar abierto para agarrar al último de los cayos, que es Cayo Sombrero, muchas veces el mar está fuerte, está picado y es fuerte el vaivén del peñero. Y cuando uno va asustado, orando, pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados, ¿verdad? Imagínense en una situación como cuando estaban ellos en la barca y veían que decían que venía un fantasma, es verdad, y era Jesús que venía caminando. Entonces Pedro
En ese momento él no pensó, sino él actuó en ese momento. Salió de la barca. Y le dijo, Señor, dime que vaya, si eres tú, dime que vaya en pos de ti. Y fue cuando Pedro pudo caminar. Entonces, vamos a pensar también en David. Cuando el momento que él decidió enfrentar a Goliat. Yo me imagino qué pasaría por la cabeza de David al momento que él fue al campo de batalla y vio a ese tipo tan grande y dijo, ¿quién me mandó a mí a meterme aquí? O sea, él iba seguro de que Dios lo estaba respaldando, pero en su carne pudiera estar pensando, pero ¿quién me mandó a mí a esto? O sea, pero realmente cuando él dijo, yo me encargo de Goliat, él no midió si el tipo era más grande, si el tipo había matado no sé cuántos hebreos, si el tipo era, no sé, lo que sea. ¿Me entiendes? Para nosotros nos encanta echar números. A nosotros nos encanta calcular. A nosotros no, entonces decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vamos a ver si es la voluntad de Dios. Entonces queremos como decir, ponerle a Dios meta. Y que bueno, si Dios me habla, si Dios me dice tal cosa, es que Dios quiere. Si prendo la televisión y está pasando una película cristiana, ese Dios es la voluntad de Dios. Si abro la Biblia y tiro un flechazo y veo ahí, entonces Dios, bibliomancia. No, así no trabaja Dios. ¿Me entiendes? Entonces, vemos que se trata de que es como que jugamos muchas veces a no perder. Que hay una diferencia en jugar a no perder y en jugar a ganar. O sea, ¿por qué? Porque a veces solo debemos hacer frente a esos segundos de decisión de qué hago, a lo que son entre una decisión difícil. Vamos a tomar el ejemplo de los pilotos de Fórmula 1. Los pilotos de la Fórmula 1 tienen que tomar decisiones difíciles en milisegundos. ¿Por qué? Porque van en un carro que va a 300 kilómetros por hora. Y si se llegan a equivocar, puede costarle la vida. Entonces, nosotros en la fe tenemos que ser personas que aprendemos a tomar decisiones en milisegundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, quiere decir que está siendo guiado por Dios. Otra cosa es si tú no buscas de Dios, es si tú no oras en tu casa, es si tú no buscas realmente que Dios llene tu mente y tu corazón. Por supuesto que cada vez que tengas que tomar una decisión vas a dudar. Entonces, porque yo no digo que es que cuando hay una decisión muy difícil dudes. Yo estoy hablando de que siempre dudas. Es diferente. Entonces, si nosotros pensamos en Saúl jugaba a no perder, pero Jonatán jugaba a ganar. Hay una diferencia en dejar que te tome el miedo o en darle lugar a la fe. Y de eso radica el no tener miedo, en el tener fe. Porque cuando tú estás paralizado por el miedo, quiere decir que no estás teniendo la fe correcta. Entonces, nos damos cuenta que nosotros necesitamos bajarle al miedo muchas veces y dejar que la fe crezca. Porque eso es lo que va a hacer que Dios empiece a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Entonces, es como que queremos hacer todo medido. Véanlo, ¿qué ha pasado con la iglesia? Ayer estuvimos en unos talleres ministeriales, el equipo de servidores y ministros, de algunos servidores y ministros de la casa, en unos talleres, y dentro de esos talleres uno de los pastores decía algo muy cierto. Decía, estamos en un tiempo donde se acabó el tema de las iglesias, de tener esos presupuestos ostentosos, de decir, bueno, tenemos tanto y vamos a hacer tales campañas y vamos. Entonces se acabó, eso se acabó. ¿Por qué? Porque la pandemia ha afectado a todos, hasta en lo económico. Entonces, quiere decir que Dios ha llevado a través de esta pandemia a que la iglesia pueda vivir realmente por fe. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia se planificaba y hacía un presupuesto y decía, bueno, vamos a gastar, y esto es lo que vamos a gastar durante el año, ¿cierto? Entonces, si no nos podemos salir de ahí. Pero es que eso no es caminar por fe. ¿Ustedes se imaginan? Yo no me imagino a los apóstoles calculando, bueno, ¿cuántos reales nos queda? ¿Cuántos dracmas nos quedan? Vamos a ver vamos hasta donde nos alcanza para llevar el evangelio. Hasta donde se nos acaben los reales, ahí lo llevamos. ¿Verdad que no?
Entonces nos lleva a caminar. Miren, para los que les gustan los negocios y los que son emprendedores, una vez yo escuché un consejo de un gran hombre de negocio, un hombre muy exitoso, que por supuesto me enseñó mucho. Y él me dijo una oportunidad, me dice: Luis, cuando una persona no sabe trabajar sin dinero, tampoco lo va a saber hacer cuando lo tenga. Porque una persona que logra prosperar económicamente, que es exitoso en los negocios, así no tenga el dinero, vuelve a levantar otra vez lo mismo, porque sabe hacerlo. En cambio, si tú estás esperando tener el dinero para hacer algo, te vas a quedar sentado esperando. Entonces, tú dices: wow, qué tremendo que en el ámbito secular, en el ámbito de negocios, te das cuenta que la gente entiende que tienes que ser arriesgado. Pero cuando nosotros hablamos en el Espíritu y sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios, que la sangre de Cristo es quien nos cubre, que somos llamados hijos de Dios, que somos coherederos con Dios, entonces tenemos temor en avanzar. ¿Sí me entienden? Entonces, creo que Dios lo que nos está llamando en este tiempo es a vivir por fe, jugar a la ofensiva, jugar a ganar. Porque déjeme decirle, cuando usted dice la palabra, la frase, o escucha la frase, vivir por fe, ¿qué piensa? Porque yo en un tiempo pensaba que vivir por fe es vivir así, Señor, como el mendigo. ¿Sabes, Señor? Mándame algo. Eso es vivir por fe. Eso no es vivir por fe. Porque resulta que si tú entiendes que la palabra dice, que Cristo dice: no temas, yo he vencido al mundo, quiere decir que tú tienes asegurada la victoria, no importa el tiempo que se tarde. Pero tú dices: yo lo logro, yo lo alcanzo, yo lo hago, porque yo sé que Dios está en mí. Punto. ¿Me entiendes? Que van a haber obstáculos, por supuesto. Que van a haber días tristes, van a haber días de derrota, que van a haber días quizás que te van a querer sacar del camino, días donde te va a entrar una depresión. Sí, sacúdete las rodillas, levántate y sigue caminando. ¿Me entienden? Entonces, el asunto es ese. Vivir por fe no es vivir jugando a no perder. Vivir por fe se trata de arriesgarlo todo. Tal cual como hizo Eliseo, tal cual como hizo David, tal cual como hizo Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Y si lo vemos desde el punto de vista de los apostadores, de la gente que apuesta, apuestan todo, arriesgan todo. Claro, si hablamos en ese ámbito, por supuesto que se vuelve una locura, porque como estás cayendo en idolatría y en adicciones, por supuesto que caes en pecado. Pero lo cierto es que la gente se arriesgan. Yo tuve una amiga que cuando estábamos pequeños, su tío era una persona, un ludópata empedernido, y apostó hasta la casa de su familia y la perdió. Apostó todo. Entonces, si en el mundo, si las tinieblas pueden hacer que apostemos todos, ¿por qué si estamos en luz nos cuesta tanto vivir en fe y decir: yo arriesgo todo, yo dejo esto, yo camino, yo avanzo porque Dios está conmigo, Dios está en mí? ¿Ok? Vamos a ir un momento a la palabra, al libro de Primera de Samuel, capítulo 14, desde versículo 1, se lo leo, dice: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado de Migrón, y tenía con él unos cientos de hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Cené. El primero estaba al norte frente a Micmas,
el otro al sur frente a Gebá. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Esa frase está bien interesante. O sea, dice, Dios nos salva. A Dios no le cuesta salvarnos, así seamos muchos guerreros o seamos unos pocos. Entonces, a veces esperamos el tener la cantidad de dinero, a veces esperamos el tener la cantidad de gente, a veces esperamos el tener la cantidad del plan completo. Pero Dios te puede defender, Dios te puede socorrer con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. O sea, él está diciendo, bueno, él ahí se está atribuyendo la voz de Dios. ¿O no? Porque si él está diciendo, bueno, si nos dicen esto, esperamos, pues, ¿ok? Y no avanzamos. Pero si nos dicen, vengan acá, dice, avanzaremos, pues será señal de que Dios nos va a dar la victoria. Pero si Dios nos dice, aquí no dice que Dios le dijo a Jonatán, mira, si esta está la señal para que tú avances, ¿verdad que no? Ajá. Dice, así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Y yo creo que ¿cuál es el riesgo que estaban pasando? O sea, ellos llegaron y se pararon. ¿Verdad? Porque ellos no entraron ocultos, como si fueran espías. Ellos llegaron y se pararon para que los filisteos los vieran. Y dicen, miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces, los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. La señal, ¿verdad?, que dijo Jonatán. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, a los filisteos que eran derribados por Jonatán. El escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. 20 hombres contra 2. Y Dios, por supuesto. Entonces, vemos que Jonatán jugaba a la ofensiva. Jugaba a la ofensiva de tomar la acción de conquistar lo que es de Dios. ¿Ok? De derribar las puertas de la muerte que no prevalecerán contra su iglesia. Porque sabía que Dios iba a respaldarlo. O sea, cuando estamos viviendo a la ofensiva en la vida, y por aquí me comentan, Laura, que vivir a la defensiva del pecado. Y precisamente eso es lo que estamos hablando, porque cuando tú vives a la defensiva, vives defendiendo, no me ataques, es cubriéndote, cuando realmente tú vives a la ofensiva, tú dices, te vas de aquí en el nombre de Jesús y no me molestas más. Eso es vivir a la ofensiva. Entonces, no hay una mejor manera de describir lo que hizo Jonatán sino jugar a la ofensiva. Ah, que fue una locura, claro que sí. Pero resulta que si en las locuras que tú tomes, ¿ok?, Dios es parte de esa locura, bueno, se convierte en una locura santa, pues. Se convierte en una locura respaldada por Él. Entonces, por supuesto, porque, véanlo, el plan de Jonatán no es que parecía arriesgado, era un plan estúpido y suicida, además. O sea, él escogió la opción más difícil, la más peligrosa, la más osada de todas para enfrentar a los filisteos. Cuando nosotros muchas veces nos encanta es tomar la decisión más segura. Les hago una pregunta. Todos tenemos familia en el extranjero y sabemos que hay mucha gente que Dios la movió.
Pero también hay mucha gente que se fue por miedo. Y hay mucha gente que se ha ido y de verdad no le fue nada bien. Y se ha tenido que regresar con las tablas en la cabeza. ¿O no? Y ojo, no critico a quien se haya movido. No, para nada. Entonces, lo que me refiero es que nosotros tenemos que aprender a vivir realmente con la autoridad de Dios, como si fuéramos realmente la representación, que somos la representación de Cristo en la tierra. Entonces, imagina por un segundo lo que enfrentó Jonatán, porque lo que fue un enfrentamiento a espadas, luego de que escaló un acantilado, ¿ok? No era algo fácil. O sea, era todo o nada. Era ganar o morir. Era decir, era ir sin miedo a nada. Jonatán esperaba que Dios lo ayudara. Pero él no estaba esperando. Él no dejó que el miedo lo paralizara. ¿Cuántas veces nos ha faltado agallas en realidad para realmente hacer lo que Dios nos mande a hacer? Que muchas veces bueno, esperemos si es la voluntad de Dios, se convierte en una falta de valor, en una falta de fe, en una falta de agallas. Para tapar, para cubrir nuestra falta total de fe en Dios. Entonces, muchas veces nos alimenta más el mundo, la economía, la política, nos alimenta más el oído, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que hacer las cosas de Dios, entonces pensamos, es con lo que nos alimentamos. Entonces, algo que Dios nos llama es a olvidarnos de la comodidad, de la seguridad. No, Dios nos está llamando a que subamos ese acantilado como hizo Jonatán y que vayas a pelear por todo o nada, porque Dios está contigo. O sea, ¿o acaso tú no quieres que tu familia entera conozca a Dios, conozca a Cristo? Yo creo que sí. ¿O acaso tú no quieres todas las bendiciones que Dios pueda tener para ti? ¿O acaso tú dices, bueno, esto está mal, pero no tanto? ¿Verdad que no? O sea, tú vas por todo. Entonces, tenemos que empezar realmente a caminar en una vida en el Señor realmente sin miedo, con una fe inquebrantable. Ah, que te cuesta tener fe. Bueno, entonces pídele a Dios que te dé ese don de fe. Pídele a Dios que te dé una fe sobrenatural. Porque aunque tus ojos quizás vean lo contrario en un momento dado, aunque tus oídos escuchen otra cosa, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios está contigo, Él respaldará tu caminar. Entonces, yo creo que nos hace falta muchas veces esa gallardía, como la tenían los apóstoles, como la tenía la iglesia primitiva. Porque la iglesia ha cambiado muchas veces el discurso y el hacer y la prédica por ser políticamente correctos. Y yo le decía anoche a un hermano, a un amado hermano, que decía que es que Jesús no era políticamente correcto. O sea, véanlo así. En la época de Jesús, cualquier persona que se pronunciara contra los filisteos o contra los romanos, inmediatamente era preso, era puesto preso y quizás era condenado a muerte. Entonces, Jesús lo hacía sin temor, porque el asunto está en que él sabía a lo que iba, él sabía su propósito. Entonces, anhelas cosas en tu vida, avanza, créele a Dios, pero primeramente buscando el reino. Porque no estoy hablando de que es que anhelas cosas materiales,
de que anhelas, tienes un sueño que quieres cumplir. No, eso todo está muy bien y Dios te lo puede entregar, pero la palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, el reino. Mire, nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Y una cualidad que tiene una persona, un diplomático embajador, es que no teme. ¿Por qué? Porque sabe que su nación lo protege. ¿Me entiendes? Su nación lo protege. Que lo atacan, es posible. Que le vienen calumnias, es posible. Que van a tratar de sacarlo como un lugar, quizás. Pero siempre su nación lo va a defender. Y nosotros pertenecemos al reino. Nosotros somos una generación de reino. Entonces necesitamos caminar, amados, sin miedo. Cristo necesita una iglesia sin miedo. Sin miedo a qué dice el mundo, sin miedo a que si pierdo todo, sin miedo al que va a pasar. Porque nuestra fe está puesta en Cristo. Y nuestra meta es llegar con Él. Entonces, dejemos de vivir en la burbuja de la seguridad. Y empecemos realmente a tomar los riesgos. Empieza a hablarle a la gente que tienes que hablarle. Deja de tomar esa posición de, bueno, no le voy a decir nada para que no se ponga bravo. Empieza a hablar con amor, con denuedo, con presencia, con sabiduría. Pero empieza a hacerlo. Deja de decir, bueno, es que van a pensar de mí. Bueno, pero es que si Dios está contigo, Dios hará el trabajo. ¿O no? Entonces, creo que debemos caminar sin miedo. Y saben, mucha gente que llega a conocer al Señor prefiere retroceder a quien era por dos cosas. Uno, porque realmente no conoció al Señor. Y segundo, porque le da miedo, porque no tiene el control. Pero realmente, si Dios es soberano y nosotros realmente somos cuerpo de Cristo en la tierra, por supuesto que todo lo que usted toque y pise prosperará, porque usted es parte del cuerpo de Dios. Entonces, deje de tener ese espíritu de conmiseración, deje de tener ese espíritu de que no sé, y deje la sinvergüenzura de quedarse esperando, bueno, vamos a ver si es la voluntad de Dios. Y tome las decisiones que deba tomar. Tómelas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pregunte, mire, ¿por qué no hiciste esto? Dice, bueno, porque yo estaba esperando que tú me dijeras, pero si yo te dije que avanzara. ¿Sí me entiende? Entonces, amados, en este día y para concluir esta serie, yo lo que te invito es a que tu fe sea una fe que no tema. Es a que tú puedas avanzar, que lo que Dios viene hablando en tu corazón, que cada cosa, que lo que estás emprendiendo, que el proyecto que estás desarrollando, que esa persona por la que estás orando, que ese territorio enemigo que quieres conquistar, vayas y lo tomes. Que vayas y lo pongas en manos de Dios, pero que avances. Porque si te quedas amurallado, es probable que el enemigo tome todo el territorio a tu alrededor. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo donde, y lo he dicho muchas veces, donde se va a definir realmente quién es cristiano y quién no. Y cristiano no es porque fuimos al templo y decimos, ay, gloria a Dios, y cargamos una Biblia y nos sabemos la Biblia de memoria. No, eso no es lo que nos va a llamar y lo que nos va a hacer ver como cristianos. Lo que nos va a hacer ver como cristianos es que independientemente de lo que esté pasando en el mundo, en nuestro entorno, nuestra fe está puesta en Dios y vamos a seguir avanzando en llevar el Evangelio, y vamos a seguir avanzando y Dios nos va a seguir bendiciendo y prosperando.
Y mucha gente no se lo va a explicar, pero es porque Dios está en el asunto. Entonces, quiero invitarte a que oremos para que seas tú colocando allí en este momento, en esta oración, toda cosa, todo temor que te ha impedido avanzar. Para que dejes a un lado el jugar a la defensiva y empieces a jugar a la ofensiva, porque Cristo ya venció. Entonces, ayúdame a estás ahora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé, Rey, que tú estás colocando, Señor, en ellos espíritus de amor, de valentía, de dominio propio en sus vidas, Señor. Que tú estás, Señor, activando dones de fe en cada uno de ellos, Rey. Yo te pido, Jesús, que cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Señor, no escuche las palabras del enemigo, no escuche las palabras del mundo, ni aún de su propia carne, sino que avance, Padre Santo, y vea que eres tú, Señor, quien respalda cada paso. Que su intimidad contigo esté cada día más fuerte, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús los ataques contra ellos, Padre, no prosperan, Señor, en el nombre de Jesús. Que los cubres con tu sangre. Te pido, Rey, que quites de cada uno de nosotros, Señor, todo lo que nos ha impedido avanzar, todo temor, toda duda, toda incertidumbre, Señor. Y nos hagas una iglesia valiente, aguerrida, Señor. Que no se detiene ante las acechanzas del enemigo. Que no se amuralla nada más para defender lo que ha conquistado, sino que va y toma el territorio, Señor, que te pertenece, pero que ha conquistado el enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser personas con denuedo, a ser personas con pasión, Señor, por las almas. Y ayúdanos, Padre Santo, a que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, caminemos, Señor, sin excusas. Por eso, Padre Santo, nos colocamos delante de ti y pedimos, Rey, que seas tú tratando con cada corazón, que seas tú mostrándonos, Señor, en qué nos excusamos, Señor, qué nos ha impedido caminar, qué nos da miedo, en qué no tenemos fe, Señor, y que seas tú quitando, sanando, Padre Santo, cada corazón. Te bendecimos, Rey, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú es primera vez que me estás escuchando y nunca has escuchado de la palabra de Dios, es primera vez que ves esta transmisión, este video, mi invitación es a que puedas permitir que Jesús reine tu vida. Que lo aceptes como Señor y Salvador. La palabra dice en el libro de Romanos 10:9 que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario, cuando creemos eso, somos salvos. Se irá el miedo, se irá la duda, se irá la incertidumbre y se irá el estar a la deriva. Porque Dios nos da un rumbo, nos marca un camino y nos trae una paz sobrenatural. Esa es mi invitación en este día para que realmente puedas vivir en la presencia de Dios. Les bendigo, les amo y les extraño enormemente. Espero nos podamos ver pronto. Y en el nombre poderoso de Jesús, que sea la presencia de Dios en este día en cada uno de sus hogares. Que bendiga sus alimentos y provea para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo.